Y bueno, damos gracias al Señor que vamos a empezar la sesión, ya sería número 7 porque la sesión 6 era el examen de medio curso y pues vamos a empezar la sesión 7. Vamos ahora, va a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sí? Nuestro buen Dios Padre eterno, una vez más, agradecido en gran manera, Señor. Señor, ¿quién es usted? Y como consecuencia y resultado de quién es usted, Señor, recibimos cada instante de sus incontables bendiciones. Señor, si a usted le ha placido que hoy tengamos vida, es con el propósito, como dice el apóstol Pablo. Si no estamos en su presencia, que es lo mejor, pues es porque usted quiere que aquí sigamos edificando su reino. Y le Sí, doy Padre. gracias, Señor, por todos estos mis amados servidores. Pido, Señor, una doble bendición para sus vidas. Señor, que su Santo Espíritu los fortalezca, les dé sabiduría, Señor, y que puedan, Señor, ellos poco a poco, Señor, leer más rápido y también entender lo que leen, pero sobre todo, Padre, escudriñar su palabra y aplicar todo lo que aprendemos, Señor, como usted lo desea para cada uno de nosotros, para que lleguemos a ser instruidos en justicia a fin de ser perfecto en toda buena obra porque usted se merece la excelencia, porque usted dio lo excelente y lo dará por la eternidad, no por un pequeño lapso de tiempo como es nuestra vida, porque nuestra vida aquí en la tierra no se compara, pero en lo mínimo, con la eternidad de gloria que vamos a Así, estar en su Padre. presencia. Gracias una vez más, Señor, y ponemos este tiempo en sus manos, en el precioso nombre de aquel que anhelamos que venga pronto, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, permítame compartirles, como siempre, ahora vamos a entrar a estudiar el Evangelio de Marcos. ¿Qué saben de Marcos? A ver, alguien antes de, de empezar, ¿qué saben de Marcos? A ver, ¿alguien tiene idea? Era salvadoreño, mexicano, ecuatoriano, eh, eh, guatemalteco, o era gringo. Bueno, Ah, Marcos será judío. ajá, judío. Se cree que es el primero de los evangelios escritos. Ujú, ujú, Fue escrito para los gentiles. muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de Marcos? Que Marco era su... Marco nombre era, es un nombre perdón. común, es un nombre como romano, decía, según decía ahí que estaba, que es un nombre común en los romanos y que ¿Mm? también, que decía que su nombre de él era Juan Marcos, Ajá, ajá, muy bien. sí, y que Exacto. él andaba con Pedro y que también con el apóstol Pedro y que por esa razón, él hizo, o sea, pues, escribió San Marcos, ¿verdad? Porque por las historias o sea, pues, como los relatos que Pedro puso, pero también parte de Pablo, decía. Primero empezó con Pablo, muy bien, lo vamos a ver. Pero un Sí. favorcito, quítenle ese san, ¿sí? Porque todos somos santos, amén. Okey. Ok, correcto, correcto. ¿Qué más saben? A ver, otro, ¿qué más sabe de...? Ya sabemos que Marco fue su sobrenombre, su verdadero nombre fue Juan, en hebreo Yohanan, un nombre muy común desde el antiguo pacto. ¿Qué más conocemos de Juan Marcos? Sí, A ver, ¿alguien ha leído? sí, sí, pastor. Ah, La Biblia dice que empezó con Pablo, va, y tuvieron un problemita por ahí, va, y como que se ujú. aislaron, pero que al final, antes de morir, el apóstol Pablo trató de reconciliarse con él y llamarlo, va, porque reconoció que Pablo, Marcos, era un gran siervo de Dios, va. Entonces, vemos de que en el camino, hermano, tuvieron algunas circunstancias, va, como Ujú, siempre se daba. Entonces, ujú. pero encontramos de que ese hombre fue muy útil hasta el final, ¿verdad? El Juan Marcos, sí. Entonces, Perfecto. Ujú. Así sí, que, bueno, cuando tuvo ese inconveniente, vamos a verlo eso más adelantito.
Pues era un chavalo, era un patojo, era un cipote, era un chamaco, era un muchacho, era un pelado, como decimos los ecuatorianos, ¿no? Pero ya después maduró, ¿no? Entonces vamos a Sí, ver este PowerPoint y sí, como le digo, pastor, ¿sí? solo deme una, ¿cómo se llama? A ver si es cierto que se supone que fue el joven que huyó envuelto en una sábana cuando agarraron al señor, ¿va? ¿Es muy cierto Eh, eso? Es muy cierto. algunos comentaristas dicen eso, pero Sí, sí. En sí no se asegura, ¿va? no podemos asegurar eso, ¿sí? Ok, ¿ven la pantalla? Sí, ¿Correcto? Ok, vamos a ver entonces a Marco. Vamos a ver algunos puntos. Tengo 18 puntos aquí aproximadamente, creo. Y vamos a conocer un poco más a este gran escritor que Dios usó para que a través de su evangelio, pues conozcamos más sobre nuestro Señor Jesucristo. Y como la misma Biblia lo dice, recuerde siempre lo que el Señor dice en Juan 5:39 y en Lucas 24:44. No, todos los libros de la Biblia hablan de Cristo, ¿no? La ley, los profetas y los escritos, la Tanaj en hebreo, es decir, desde Génesis hasta Malaquías, como siempre lo he dicho, desde Génesis 1:1 hasta Malaquías 4:6, habla solamente de una persona, Dios, que planificó todo y la ejecución en su Hijo Jesucristo en el poder de su Santo Espíritu. ¿Ok? Entonces, vemos aquí en Marcos también a Cristo en otro rol. ¿Ok? Y por eso hay 4 evangelios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. El autor de este evangelio fue Juan Marcos, quien era nativo de Jerusalén, según se cree. Su madre se llamaba María, por lo que se deduce de Hechos 12:12. Mire lo que dice Hechos 12:12. Lo voy a leer para que podamos entender. Ahí se reunían en la casa. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Se da cuenta? Entonces, y ahí vemos también otra María. Recuerde lo que yo le he dicho. El nombre María en hebreo es Miriam, era muy común entre los judíos, ¿ok? Y vemos que él era de una familia adinerada y en cuya casa se reunía la iglesia naciente, ¿ok? ¿Estamos? Número 2. Aunque la autoría formal de los evangelios se remonta al siglo II, como creo que ya se los he mencionado, prácticamente en el segundo siglo es que ya se fija el canon, por así decirlo, de lo que conocemos como el Nuevo Pacto. Pero las evidencias de los padres de la iglesia, como Papías, obispo de Hierápolis, en Frigia, Asia Menor, confirman la autoría de este evangelio a Marcos por el año 130 después de Cristo. Ojo, Papías existió por el año 130 después de Cristo. No es que Marcos estuvo por el año 130. Y en el año 130 Marcos ya estaba más que enterrado. ¿Ok? Pero Papías en el año 130 confirma la autoría de este evangelio a Juan Marcos. ¿Estamos? Punto número 3. Los autores cristianos del segundo y tercer siglo confirman que Marcos fue el autor de este evangelio y que se basó en la predicación de Pedro, como creo que el hermano Marcelino respondió muy bien, o la hermana Luisa, y que se basó en la predicación de Pedro, Justino Mártir, Irineo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. Lo confirmaron. ¿Quiénes eran esos hermanos? Justino Mártir, Irineo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. ¿Alguien tiene idea de quiénes eran ellos? Hello. ¿Alguien tiene idea de quiénes eran ellos? No, mi hermano. Sí, ¿No? ahí. Ok. Fueron los primeros, ¿cuál sería la palabra? Algunos escritos los llaman padres de la iglesia, ¿no? Exactamente, se los conoce como los padres de la iglesia, fueron los sucesores de los apóstoles, pero ninguno de ellos, ni a un Timoteo, ni a un
otros siervos de Dios como Epafras, Aristarco, se autoproclamaron apóstoles, ¿ok? Los apóstoles no ordenaron apóstoles. Lo que sucedieron fueron, como se los conoce, los patriarcas de la iglesia o los padres de la iglesia. Prefiero yo llamarlos los patriarcas, ¿no? Así como vemos los patriarcas de Israel, ¿no? Sería mejor llamar los patriarcas de la iglesia para no mezclarnos con creencias tradicionales católicas, ¿no? Porque ¿cómo se hacen llamar los sacerdotes? Padre, que dijo Padre. Jesús, a nadie llames padre y a nadie llames señor, porque solo tienes un padre y un señor en este mundo y en los cielos. Ahora, ojo también, ¿qué otros nombres se hacen llamar los sacerdotes? Curas. Curas. ¿Y qué curan ellos? Nada. Más bien, Usted no, más bien enferman porque tuercen las escrituras. correcto, enferman espiritualmente, correcto. Sí. Ahora, ¿usted nunca se ha puesto a pensar por qué ellos se llaman curas? Creo que yo ya lo mencioné en Mateo, ¿o no? No recuerdo tantas veces, tantas cosas que digo. A lo mejor porque la gente iba y se confesaba con ellos y pues eso lo sé. Como que había Sí, sí, cierta liberación, ¿no? Cierto, no tengo la palabra, yo creo, adecuada. Cierto alivio, ahí, ¿no? Cierto ahí descanso. yo creo más que es por otra situación. Por ejemplo, en nuestros países existe lo que se llama la curia parroquial. ¿Han escuchado ese término? No. No. ¿No? No es. La Averigua. curia. Sí, la curia Sí, parroquial. me escuché. Tú estás en Covarrubias, ¿no? ¿No es? Sí, mi hermano. Entonces, métete en el internet y busca curia parroquial de Covarrubias, algo así, ¿no? Generalmente es como quien dice, hay parroquias o provincias en donde una curia está a cargo de todas las iglesias que hay en esa parroquia o es la única iglesia de esa parroquia, ¿ok? Entonces, Aquí me pareció una en San Andrés Tuxtla, la más cercana, dice Curia Diocesana de San Andrés Tuxtla. ¿te das cuenta? Entonces, ¿por qué se hacen llamar curia y curas? Yo tengo mi opinión. ¿Saben Ujú. cómo se dice amo en griego? Amo. ¿Sí? A O ver. Señor, amo, Señor. Kyrios, Kyrios. Exactamente, mi querido Luchito. Es Kyrios, pero algunos dicen curios porque la Y parece una U, pero no es una U. Recuerda que el idioma griego las letras son griegas, algunas son parecidas a nuestras letras españolas, pero se pronuncian diferente, ¿no? Entonces es Kyrios. Pero muchos nombran como curios. Entonces, ¿será que de ahí viene porque ellos se hacen llamar padres y señores? Cuidado, amos. ¿Ok? Aunque fueron los amos por más de 1000 años aproximadamente, ¿no? Pero el único amo es Cristo Jesús. ¿Ok? Continúo. Solamente quería acotar eso. Como les digo, entonces, estos hermanos fueron los patriarcas de la iglesia. De hecho, algunos de ellos no está mencionado aquí, como por ejemplo, Policarpo de Esmirna. ¿Alguien ha escuchado de Policarpo de Esmirna? Fue discípulo del apóstol Juan. Entonces, algunos de estos pudieran haber sido discípulos de los apóstoles, ¿ok? Continúo, número 4. El Evangelio de Marcos fue escrito principalmente para el mundo romano, correctamente. Por eso el uso de su sobrenombre en griego Marcos y en latín Marcus. ¿Ok? Entonces, así como Pablo se cambió, ya no se hacía llamar Saulo, como era su nombre Shaul, en hebreo, el mismo que el rey Saúl, sino que sí se hacía llamar Paulos o Pablo. ¿Ok? Para identificarse más con los gentiles.
Y como el evangelio va dirigido a los romanos, pues Marcos usa su nombre latín, Marcus. Su nombre original en hebreo era Yohanan o Juan. Número 5. La tradición temprana de la iglesia apunta a que el evangelio de Marcos fue escrito en Roma, donde vemos la base de ello en la evidencia interna del mismo. ¿Entienden eso de evidencia interna? ¿Qué es la evidencia interna? Lo que leemos dentro del libro del Evangelio de Marcos. Correcto, lo que leemos todo dentro de la Biblia. Esa es la evidencia interna. Cuando decimos evidencia externa, yo lo he dicho algunas veces, es fuera de la Biblia. Como por ejemplo, el relato de Pilatos, hay evidencia interna en la Biblia y hay evidencia externa en la historia romana y secular. ¿Ok? Entonces, fue fechado en 4 décadas diferentes el Evangelio de Marcos. Algunos creen que por los años 40, otros por los 50, otros por los 60, otros por los 70. La mayoría de los eruditos lo ubican o bien a fines de los 50 o en los años 60. Yo me ubico por los 50, a fines de los 50. ¿Ok? Porque según muchos expertos, como dijo el pastor Marcelino, el Evangelio de Marcos fue usado como base también por los otros evangelios, por Mateo y Lucas especialmente, que son los evangelios sinópticos, como base para sus evangelios. ¿Ok? Número 6. Marcos fue criado dentro de la comunidad cristiana de Jerusalén y era sobrino de Bernabé. ¿Ok? Y ahora, Bernabé era el sobrenombre. ¿Cuál era su verdadero nombre de Bernabé? Hello. Hechos 4. Así que no es malo ponerle sobrenombre a otra persona, es bíblico. Jesús le puso sobrenombre a Simón, le puso Pedro, en hebreo Kefas, ¿ok? Pero dice la Biblia en Hechos 4, ¿ok? Versículo 36. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducidos hijo de consolación, levita natural de Chipre. ¿Se dan cuenta? Él era levita, ¿ok? Entonces, y quienes juntos a Pablo salieron en su primer viaje misionero, pero por razones desconocidas, Juan Marcos abandonó la misión en Pergue cuando Pablo propuso internarse en Asia Menor, ¿ok? Como vemos en Hechos 13:13, todos sabemos esa historia, ¿no? Ahora, la Biblia solamente nos dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, no vamos a inventar qué fue lo que pasó, que esto, que lo otro, pues solo podemos imaginarnos, ¿ok? Pero eso fue la realidad. Él regresó a Jerusalén desde ahí, ¿no? Ya después, como dijo correctamente el hermano Alejandro, trabajó para Pablo también, fue compañero de Pablo. Pablo dice, porque instrumento es útil, ¿no? A Juan Marcos, ¿ok? Y vemos que Pablo no quiso que Marcos lo acompañara en su segundo viaje misionero, por lo que su tío Bernabé lo tomó y fueron de misiones para Chipre, como vemos en Hechos 15, del 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en toda la ciudad en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tan desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hermanos, los hermanos también discutimos, ¿se dan cuenta? Pero siempre dentro del marco de la gracia, del amor y del respeto. ¿Okay? Ahora, Dios lo permitió con un propósito. Pues bueno,
vamos a alcanzar más almas, ¿no? Salieron, en vez de salir un equipo, salieron 2 equipos misioneros, ¿sí o no? ¿Sí ven? Así que pues, pero Todo, ya después, todo lo ¿sí? que sucede en el Señor es para bien. Exacto, Romanos 8:28. Sin Sí, embargo, al final de los años de Pablo, Marco estuvo a su lado. Mire lo que dice Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Dice así. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Se da cuenta? La carta a los colosenses fue escrita desde Roma. Pablo estaba en prisión. Por eso se cree que el Evangelio de Marcos fue escrito en Roma. ¿Sí ve? La evidencia interna. Y mire, interesante, ahora Marcos lo acompaña en la prisión. ¿Sí ve? A- a- Aquí vemos una verdad, hermanos queridos. No, todos, como dice el apóstol Pablo, aquel que cree esté firme, mire que no caiga. Todos tenemos la oportunidad de reivindicarnos. El Señor nos da mucha oportunidad. claro que sí. Así es, pero siempre y cuando levantándonos en el poder de su Santo Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí ve? Os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera ustedes recibirle. ¿Sí ve? Ahora era un colaborador firme de Pablo. En Filemón 24 también lo menciona, ¿no? Venga conmigo a la carta a Filemón, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Si viera cómo le llaman, mi colaborador, Juan Marcos. Así que pues, podríamos tener algún siervo líder por ahí, joven, que de pronto falló, pero después vuelve, pastor, hermano, estoy arrepentido, quiero servir al Señor. Y pues no le demos el puntapié, ¿no? Sino que pues valgámonos de la gracia del Señor, apoyemos porque necesitamos más obreros en la viña del Señor. Amén, hermano. Amén. Pablo lo mandó a llamar antes de su ejecución. Miren, hasta Pablo quería verlo antes de ser ejecutado. Segundo Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil. ¿Para qué? Para el ministerio, ¿se da cuenta? Sí. Todos, hermanos, en cierto momento de nuestra vida ministerial, hemos cometido errores, Amén. hemos fallado, no Mucho, estamos mucho. exentos, pero lo más importante es reconocerlo, arrepentirnos y volver a empezar. Amén. Amén. Número 8. El apóstol Pedro llamaba a Marcos mi hijo, primera de Pedro 5:13, se da cuenta también Pedrito, miren, hasta Pedrito. Entonces, como dicen mis hermanos salvadoreños, oh, no se ha conectado Mauricio, ok, ya se conectó Raulito, bienvenido Raulito. Primera de Pedro 5:13, miren lo que dice Pedro. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Le llama mi hijo, ¿ok? Así como a Pablo, ¿a quién le llamaba mi hijo? Hello. ¿A quién Pablo le llamaba mi Timoteo. hijo? A Timoteo. Pero también tuvo su hijo espiritual, Juan Marcos. Sí. ¿Se dan cuenta? Amén. Amén. Sí. ¿Ok? Parece ser que Pedro fue su principal fuente, ¿no? Claro, Pedro fue testigo ocular del Señor Jesucristo. 3 años y medio con él. Desde los primeros tiempos de la iglesia se ha considerado que el Evangelio de Marcos refleja la perspectiva que Pedro tenía de Cristo. En Hechos 10, por ejemplo, hermano, vamos a ver. Hechos 10, 36, 39 es la historia del relato de la conversión de Cornelio. Dice, mire, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es amo de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan.
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Si ve, Pedro enfatiza lo que ya les mencioné en Mateo, Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús el renuevo. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Sí ven? Y aquí vemos la comparación de la carta de Pedro con el relato de Hechos. ¿Se dan cuenta? El Evangelio de Marcos comparado, perdón, con lo que Pedro menciona aquí en el libro de Hechos. ¿Sí ve? Pedro usó la palabra evangelio en el versículo 36. Marcos inicia su evangelio con principio del evangelio. ¿Se dan cuenta? Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, comenzando de Galilea. Marcos dice el ministerio en Galilea, anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, 10:38 de hecho. Y Marcos dice el ministerio de Jesús se centra en curar enfermos y expulsar demonios. Pero dijo, somos testigos de todas las cosas que hizo en Jerusalén. Marcos relata, miren, relata 4 capítulos sobre el ministerio de Jesús en Jerusalén. Pero dijo, le dieron muerte colgándole en una cruz. Marcos se centra en la muerte de Cristo todo el capítulo 15, 47 versículos. Dios le resucitó después de 3 días, como dijo Pedro, y todos los evangelios, igual Marcos, habla sobre la resurrección de Cristo. Amén. Entonces, ahí ustedes pueden ver el paralelismo entre el relato de Pedro en la casa de Cornelio y el evangelio de Marcos. Siguiente punto. Marcos es el más breve de los evangelios sinópticos y aún de todos los evangelios. Pero la narración de Marcos es más vívida y detallada que los otros evangelios sinópticos, que Mateo y Lucas. Es un libro de hechos más que de palabras. No contiene largos discursos y solo 8 parábolas están incluidas en las 19 parábolas mencionadas en Mateo. ¿Sí ve? Solo 8, es breve, es más pequeño. En Mateo vimos 19 y usted puede ver aquí, mire cuántas parábolas en total hubieron. Hubieron 43 parábolas, como usted ve en ese cuadro que he realizado. ¿Ok? ¿Y quién es el evangelio que más parábolas menciona? Lucas. Lucas. ¿Sí ven? Ya cuando entremos a Lucas y vamos a ver. ¿Sí ven? Miren la cantidad de parábolas. ¿Ok? Y en Juan, en cambio, no vemos parábolas. ¿Ok? 31 parábolas en Lucas, 19 en Mateo y 8 en Marcos. ¿Sí? Lucas fue más cronológico, más estadístico, porque era un profesional, era médico. ¿Ok? Continuamos. La palabra griega ethis, que a menudo se traduce y luego, ocurre más de 40 veces en el texto griego de Marcos. O sea, siempre menciona y luego o de inmediato o inmediatamente Jesús hizo esto, inmediatamente hizo esto o luego hizo esto, ¿ok? Es la traducción que se ve. Entonces, trata de llevar un orden cronológico, aunque es breve, pero cronológico. ¿Ok? Hay una cantidad de pasajes fuera de lo común en Marcos que muestran los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. Como por ejemplo, alguien que me busque Mateo 7:34 y otro hermano que me busque, perdón, Marcos 7:34 y otro hermano 10:21 de Marcos. Mientras yo leo el 3:5 que dice así. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo, miren, el Señor se enojó. ¿Qué dice? Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada. Ahí vemos 2 sentimientos del Señor. ¿Cuáles fueron? Enojo y tristeza. Hago una pregunta, amados hermanos. ¿El pastor puede enojarse? ¿Sí o no? Sí. Sí. Base bíblica, aquí está. ¿Jesús se enojó? Sí.
Se ¿Ok? enojó. Ahora, en Mississippi, cuando yo pastoreaba allá, un hermano me dijo, pastor, usted no puede enojarse. Ah, caray, le dije, ¿de verdad? Oye, digo, tócame, mírame, tócame, soy de carne y hueso. No un robot. No un robot, ¿no? Si Jesús Igual se que tú. enojó, ahí soy igual que tú, soy hombre sujeto a pasiones, como dice la Biblia, Sí, ¿no? igual que Elías. Digo, si Jesús se enojó y si Jesús siendo Dios se enojó, y yo, ¿por qué no? Si soy humano, ¿no? Entonces, vemos ahí, ¿alguien tiene 7:34? Amén. Dice la palabra de Dios. A ver, dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Muy bien. ¿Cuál fue el sentimiento ahí? El de, ay, gimió, de gemir. Ajá, gimió, imagínese el Señor, ¿no? Lo hacía con pasión, hasta gimió. El 10:21, otro hermano o hermana. A ver, ¿se puede? Sí, dale, Marquito. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Wow, hermano, ese versículo fue la clave para la iglesia naciente. Por eso, como ya hemos visto, la iglesia naciente no daba el diezmo, lo daba todo, Todo. como vemos en Hechos 2 y en Hechos 4. Pero hoy en día, pues siguen los que todavía discuten sobre eso. Hoy en día, entonces, mínimo el diezmo, pero con amor, con justicia y misericordia. Amén. Muy bien, continuamos. Y aquí muy importante, Marcos presenta a Cristo. Aquí en el Evangelio de Marcos vemos a Cristo como el buey, ¿no? Usted ve allí en Apocalipsis los 4 seres vivientes, ahí están los 4 aspectos de Cristo, ¿ok? En Mateo lo vimos como el rey, acá lo vemos como el esclavo, como el esclavo del amo, quien vino en su primera venida. Marcos, el pasaje muy famoso de Marcos 10:35 al 45. Ojo, ¿qué pasaba con los discípulos? No, la madre de Juan, ¿no? Se acercó con sus hijos, los hijos del trueno, y quería que cuando estén en su gloria, pues el uno se siente a su derecha, el otro a su izquierda. Hermanos, ok, no vamos a culpar a Jacobito ni a Juanito. Aún no tenían el Espíritu Santo, ¿no? Y estaban pidiendo cosa carnal, cosa terrenal. Pero hoy en día, hermanos, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no vemos a personas así, que supuestamente ya tienen el Espíritu Santo y están pidiendo posición, títulos y toda cosa. ¿Eh? Sí, cierto. Quieren siempre salir en la foto, siempre quiere que los reconozcan, ¿no? Son la cuarta persona de la Trinidad. Y el Señor les dijo claramente, ¿no? Dice, versículo 42 me salto. Más Jesús llamándole les dijo, los otros se enojaron también, ¿sí ve? Porque también querían lo mismo, ¿ok? Más en el 42 dice, más Jesús llamándole le dijo, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de las naciones y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, las autoridades gubernamentales tienen potestad sobre la gente. Pero no será así entre ustedes, sino que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Ahí la palabra servidor en griego es Siervo. no, diácono, Okay. Diácono. Ajá. ¿ok? Pero en el 44, escúcheme bien, y el que de ustedes quiera ser el primero será, El último. no, mire bien lo que dice ahí, ¿será qué? Siervo de todos. ¿Qué palabra es ahí? Diácono de todo. No, ahí no es diácono, ahí
Será siervo. ¿Ah? Será Esclavo, siervo ¿no? de todo. O Es siervo. la palabra que ustedes ven en el filito de abajo a su izquierda de este servidor, ahí en su cámara. Siervo. Siervo. Solo. ¿Qué dice ahí arriba? No, Solo. no lo Teulo. alcanzan a ver. Ahí está. No, Dulos feudo. Sí. Teulo. no. Dulos, esclavo. Esclavo. Eso quiere decir, hermano. ¿Será el esclavo de quién? De De todos. De todos. todo. Todos. Mis hermanos de Córdoba. A ver, no creo. Marquitos, Lore, Dianita. Adrianita no está ahora. Noé. Ustedes estuvieron en la primera conferencia que yo di allí en Córdoba en un hotel. No, No, Dianita. pastor. No, 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 yo yo no. No fui. nos tocó estar ahí. Nos tocó. Híjole. Fue la primera conferencia que di en Córdoba gracias al hermano José Luis. Y la conferencia de liderazgo que yo doy, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo ser grande entre los demás? Y hay algunos hermanos que les choca el nombre de mi conferencia. Dice, pastor, habla de grandeza. Sí, la grandeza de acuerdo al modelo de nuestro amo. Aquí dice, el que de ustedes quiera ser primero será que esclavo de todo. El que quiera hacerse grande será el servidor de todos. Es que lamentablemente tenemos el estigma y el prejuicio de la grandeza humana, la grandeza carnal, la grandeza terrenal. Y este es el versículo clave del Evangelio de Mateo. Y mira lo que dice nuestro amo, nuestro modelo por excelencia en el 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué vino? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Juan 13:15 nos dice, ejemplo yo les he dado, justo como usted ven ahí en la ilustración, en el aposento alto, Sí. ¿no? Lavándole los pies a los discípulos, dice, ejemplo yo les he dado todo este tiempo prácticamente, está implícito eso, pues, para que ustedes hagan lo mismo. Eso es ser cristiano. Ujú. Y el siervo líder debe ser ejemplo en todo. No Amén. es que no es el líder mundano que solo da órdenes o el mandamás, pero no va adelante dando el ejemplo. ¿Ok? Así que cuidado, hermanos. Nosotros como siervos líderes tenemos que ser el ejemplo en todo. Amén. 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 Y que por eso todo privilegio trae muchísima responsabilidad. Amén. Amén. Ok. Yo estoy repitiendo la conferencia de liderazgo para toda mi iglesia ahora. Porque la estoy dando en varias partes. Ya di la primera parte. Y alguien me preguntó, pastor, ¿la van a transmitir? No la transmití porque pues es más para mi congregación y en medio de lo que estoy exponiendo hacen preguntas y a veces pues hay que hay que lavar la ropa sucia dentro de casa, ¿no? Entonces por eso no la transmitimos, ¿no? Sí. Entonces, pero valga la oportunidad en Mm. alguna próxima ocasión poder darla, ¿ok? Bueno, entonces ya saben, hermano, eso es el mensaje. Cristo en Marco es el siervo del Señor. Cristo cumple muchas profecías mesiánicas mencionadas por Marcos, ¿no? Y ahí vemos muchas de ellas, así que no vamos a ahondar en ellas, ¿ok? Pero ahí tienen todos los pasajes. Como esclavo, no presenta genealogías, pero hay un marcado énfasis en sus milagros. Ustedes ven que Marcos no empieza con genealogías como Mateo y Lucas, sino que entra directamente al principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios, como está escrito en el libro de Isaías, profeta. ¿Sí ve? Ahí comienza a dar cumplimiento profético.
Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba directamente, ¿no? Da una breve introducción, un versículo. Segundo versículo dice cumplimiento, Jesucristo es el cumplimiento de las profecías. Y ya en el versículo 4 habla de Juan el Bautista como cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Ok? Como esclavo, pero hace énfasis en sus milagros, enfocando el poder de Jesús como el Hijo de Dios. Número 12. Marcos, al igual que Juan, no relatan nada del nacimiento de Jesús. Empieza su evangelio a partir del ministerio de Juan el Bautista, como ya lo acabo de mencionar. Ahora, ojo, amados hermanos. Recuerde que Marcos tuvo como mentor a Pedro, ¿no? Imagínense, Marcos tuvo que haber sabido todo sobre el nacimiento de Jesús. Pero Marcos más se enfoca en presentarlo a Cristo como el esclavo, el siervo. ¿Sí ve? Que no tiene genealogía, ¿cómo se dice? Monárquica, por así decirlo. Simplemente como un NN, por así decirlo. ¿Ok? Número 13. Se cree que Marcos fue el primero de los evangelios en escribirse y que Mateo y Lucas tomaron como base el evangelio de Marcos, porque Marcos puede dividirse en 105 pasajes y de estos 105 pasajes, 93 aparecen en Mateo y 81 en Lucas. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, es muy probable que Mateo y Lucas hayan tomado como base el evangelio de Marcos. Y recuerde que Mateo y Lucas se escribieron posteriormente. Solamente 4 pasajes no están incluidos ni en Mateo ni en Lucas. El resto están todos, imagínense. ¿Ok? Usted puede ver ahí, Marcos tiene 16 capítulos, 678 versículos. ¿Ok? Y Marcos contiene 678 versículos. Mateo usa un 51% de las palabras de Marcos, mientras Lucas usa un 53% de las palabras de Marcos. Mi respeto para los eruditos que sacaron todos estos porcentajes. ¿Ok? ¿Estamos? Un examen detallado hace evidente que Mateo y Lucas usaron como base a Marcos y agregaron los materiales nuevos que les pareció conveniente incluirlos. Amén. Estamos, número 15. De los 678 versículos que componen el Evangelio de Marcos, 406 versículos son comunes tanto con Mateo como Lucas. 145 versículos solo son comunes con Mateo y 60 versículos de Marcos son comunes con Lucas. ¿Ok? Siguiente. Es interesante ver que en su versión original, este evangelio finaliza en Marcos 16:8 y los versículos del 9 al 20 no están en los dos manuscritos más antiguos, el manuscrito sinaítico y el manuscrito vaticano. Pero estos versículos sí se hallan en otros manuscritos con omisiones parciales y variaciones. Irineo e Hipólito, patriarcas de la iglesia, citan el pasaje en el segundo siglo y en el tercer siglo correspondientemente. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Como por ejemplo, amados hermanos, por ejemplo, venga conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 5. Versículo 7. Si alguien me lo lee, se lo agradecería, por favor. Okay. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Muy bien. ¿Alguien tiene otra versión? Yo no sé si ya leímos eso o no. Yo no había mencionado antes esto. No, hermano, todavía no. No. Ok, gracias, porque recuerdo haberlo hecho no sé dónde. Ok.
¿Alguien tiene alguna otra versión? Por ejemplo, ¿alguien tiene la nueva versión internacional? Marquito, ¿tú tienes la NBI? Sí. Léeme, por favor. 1 Juan 5:7. Sácale el silencio a tu micrófono, por favor. Que no te escuchamos. Ahora sí. 5:7, ¿no? Ajá, de 1 Juan. Dice, 3 son los que dan testimonio. Y Más los nada. 3 están de acuerdo. Ajá, El espíritu, el agua y la sangre. ajá. Y eso dice 7 y 8, ¿no es verdad? Exactamente, porque el 7 exclusivamente dice, 3 son los que dan testimonio. Ajá, más nada. Así es, correcto. ¿Ok? ¿Por qué la NBI omite el resto del versículo que tú y yo tenemos en la Reina Valera del 60 y en otras versiones? Aún la Biblia de las Américas sí lo tiene. Ok, eso se llama una variante adicional. Lo mismo pasa aquí. En los versículos de Marcos 16, del 9 al 20, no aparecen en el manuscrito sinaítico ni en el Vaticano, pero en otros manuscritos sí aparecen. Ahora bien, recuerden algo, mis amados hermanos. No existe ningún original de los libros del Nuevo Pacto ni del Antiguo Pacto. Todo lo que tenemos son copias. ¿Me entendieron? Entonces, el hecho de que en algunas copias sí estén y en otras no estén, yo no creo que por eso hay que omitirlos, hay que sacarlos, como hace la NBI. ¿Por qué? Porque pudo haber sido que, por ejemplo, yo aquí tengo como 2 estudiantes y resulta ser que de pronto Estuardo dice, wow, esta enseñanza del pastor Clever, estoy anotando todo, ¿ok? Pero recuerde que en esos tiempos no había la tecnología que tenemos ahora. Número 1, la luz eléctrica. Número 2, los lentes. Porque yo sin estos lentes, yo no puedo ni leer ni escribir. ¿Ok? Entonces, resulta ser que Estuardo copia, ¿no? Cabalito, al pie de la letra, lo que yo digo. Y Estuardo manda copia a todos ustedes. Hoy todos ustedes dicen, wow, esto está muy bueno. Yo voy a copiarlo también y voy a mandarle a mis discípulos o a mi gente allá en el pueblo donde yo vivo. Y resulta ser que Luchito está más empeñoso y escribe 20 copias. Pero resulta ser que en las 20 copias se saltó una línea. Pero resulta ser que Noé copió cabalito, igualito como Estuardo había copiado. Pero Noé solo hizo 2 copias y se la mandó a su gente. Y después de 300 años, 200 años, se encuentran esas copias. Y por eso dicen, no, solo hay 2 copias que dice eso. Entonces no lo ponemos. ¿Se dan cuenta? Pudo haber sucedido así. ¿Ok? De hecho, como usted ve, a veces hay lo que se llama es como esos errores, pero que no afectan al núcleo o a la médula de las doctrinas bíblicas. Como por ejemplo, sí, es verdad que si no ponemos 1 Juan 5:7, la doctrina de la Trinidad la tenemos por toda la Biblia, ¿no? Ya les he mencionado que la palabra Elohim en el Antiguo Pacto, cada vez que usted lee en el Antiguo Pacto la palabra Dios, ahí está el nombre hebreo Elohim, que es plural masculino. Ahí está implícita la Trinidad, la pluralidad de Dios. 2000 y pico de veces.
Y aún Génesis 1.1, Génesis 1.2, Génesis 1.3, ahí están los tres, que son las primicias, que como el primer día se presenta el Dios Trino y se revela al hombre, ¿ok? Pero como les digo, eso no, eso, eso no, eso no debe de, mi hermano, pero hay que ser un poco, digamos, fiel a la palabra de Dios. Yo no puedo decir que porque solo uno tiene así, puede ser que las otras copias omitieron ese versículo o se saltaron porque el hermanito como que tenía media miopía como el pastor Clever y se saltó una línea. ¿Ok? ¿Estamos? Hermano Clever, Sí, pregunta. más que una pregunta es una observación y una palabra de ánimo. Algunas veces los testigos de Jehová citan este pasaje en Primera de Juan capítulo 5 para decir que la doctrina de la Trinidad no debería de aparecer porque esos textos originales, esa parte no aparece en el texto griego original. Pero como usted decía anteriormente, toda la doctrina de la Trinidad, el nombre de Elohim, que es este plural masculino de Dios, aparece en toda la Biblia. Pero cuando uno es nuevo, por decirlo así, eso a uno Correcto. lo hace dudar en su fe. Yo cuando comenzaba a caminar al principio, una vez un testigo de Jehová me hizo esa conversación, pero en mí, en lugar de titubear, por decirlo de alguna manera, me animó más a estudiar y a leer y a prepararme para conocer más la verdad acerca de Dios. Correcto. Es lo que tenemos que hacer. Por eso no me canso de decirles, devoren la Biblia. Y no me canso de decirles que gracias a Dios hoy en día tenemos bastantes herramientas en el Internet. Tenemos lo que se llama el interlineal. De hecho, se los voy a compartir en el chat. El interlineal del antiguo pacto, del hebreo al español y del nuevo pacto del griego al español. ¿Ok? Sé que, pero pastor, yo no sé leer griego ni hebreo. Bueno, ahí está, ahí está el detalle, ¿no? Entonces, para eso uno hay que estudiar. Para la gloria de Dios, yo sí he estudiado hebreo. eh, Me gusta el hebreo y cuando encuentro más eh, conocimiento, ahonda más mi fe. Como por ejemplo, y ahorita mismo me acabo de acordar de algo. Recuerde que el mensaje central de Marcos es Cristo, el siervo del Señor. Y y el Señor nos dice que queremos ser grandes, queremos ser primero, tenemos que ser esclavos y servidores de todos. ¿Ok? Y yo creo que esto ya lo mencioné, pero creo que lo mencioné a los alumnos del Antiguo Pacto. Y no sé si se lo mencioné ahora en Génesis, pero valga, como dice, pero yo sé que ya ustedes lo saben, pero no está de más repetírselo. En Génesis 2.15, amados hermanos, venga conmigo. Génesis 2.15. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Génesis 2.15. Bienvenido, Mauricio. Gracias, hermano. Bendiciones. ¿Alguien lo tiene ya? Génesis 2.15. A ver, hoy no me falta nadie. ¿Quién me falta? Lo único que me falta es Santiaguito. ¿Ok? Dios el Amén. Señor, A ver, Marquitos. Dios el Señor tomó al hombre del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ok, muy bien. En esa versión, cultivara. En nuestra versión dice, lo labrara. ¿Ustedes saben cuál es la palabra en hebreo? Wow, cuando yo lo aprendí dije, wow. ¿Ok? Déjenme leerles literalmente aquí en mi interlineal que tengo en mi teléfono. Génesis 2.15. Dice, le abadá. No, le evedá. En donde viene Ebed, está la raíz Ebed.
¿Y sabe lo que significa la palabra Eved en hebreo? Marquito. ¿Cultivar? No. La palabra Eved viene, es la raíz de esclavo. Obadía o Abdías. ¿Qué significa Abdías? Es esclavo de Jehová. ¿Sí ve? Entonces, desde el principio, desde el Edén, Dios ya le enseñó a Adán que ellos iban a ser esclavos de Dios. Pero como tenemos tanto estima y prejuicio a la esclavitud humana, y pensamos, qué malo que es Dios. No, al contrario. Porque nuestro amo dejó su trono de gloria para venir a morir por nosotros. Amén. ¿Satanás hace eso, el amo de este mundo? No, él vino para matar, robar y destruir. Nuestro amo vino a tomar forma de esclavo y a morir como el más vil de los criminales por amor a nosotros y para rescatarnos. Nuestro amo nos perdona todos nuestros pecados, nos da perdón de pecados y vida eterna. Y para colmo está preparando unas mansiones en el cielo para nosotros y vamos a estar cuidados por él por la eternidad, donde no vamos a ver tristeza, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Ese es nuestro amo. Ahora, y recuérdelo, amado hermano, ese fue el plan perfecto de Dios, que seamos sus esclavos. Aquí lo dice claramente desde Génesis 2:15. Y recuerde, ¿qué vamos a hacer allá en el cielo por la eternidad? Vamos a estar tocando un arpa por la eternidad, como vemos en las figuritas ahí. ¿Qué vamos a hacer allá en el cielo, hermano? Hello. Hola. Laila Top. Alabar a Dios. ¿Ah? Cantando a Dios. Vamos a Cantando a servirle al Dios. Señor. ¿Ah? Servirle. Servirle, hermano. Venga conmigo, Apocalipsis, capítulo 22. Mire, ahí está el plan perfecto de Dios en Génesis 2:15. Se ve plasmado en Apocalipsis 22:3. Ya estamos en el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Ok? Y miren lo que dice. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Y qué dice luego? Y sus Y sus siervos le servirán. Ok, ¿cuál es la palabra en griego para siervos? Eved. No, eso es hebreo. Dulos, como aparece ahí en mi pantallita. Esclavo. ¿Y sus esclavos qué? Le servirán. ¿Qué vamos a hacer por la eternidad? Servirle. Servirle, servirle y servirle. Hermano, el propósito de nuestra salvación es volver a ser esclavos de Dios y servirle. Y lo que yo le digo a los hermanos, si usted aquí en la tierra no quiere servir al Señor, yo les hago la pregunta, ¿cómo ustedes esperan vivir en el cielo por la eternidad si vamos a estar sirviendo por la eternidad al Señor? ¿Se dan cuenta? Aquí lo dice Apocalipsis 22:3, ¿ok? Así que pues seguimos, 17. Punto 17, permítanme, ahora sí. ¿Qué pasó? Ahora sí. El Evangelio de Marcos lo podemos dividir de la siguiente manera. Presentación del siervo en su ministerio público. ¿Sí ve? Número 2, el servicio del siervo. Número 3, la obediencia del siervo hasta la muerte. Y número 4, la resurrección y ascensión del siervo victorioso. ¿Qué notan ahí? Siervo, 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 siervo. Solo siervo. Sí. En Marcos vemos a nuestro amo y salvador Jesucristo como el esclavo.
El esclavo en su servicio público, el servicio del esclavo, la obediencia al esclavo hasta la muerte, la resurrección y la ascensión del esclavo victorioso. Pablo lo menciona en Filipenses. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿No? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De dulos, esclavo. ¿Te das cuenta? Nuestro modelo no fue mandamás. Él se hizo esclavo para modelarnos. Amén, hermanos. Amén. Y por último, hermanos queridos, como les he mencionado, el método de Dios es preguntas, hacer preguntas para llamar a la reflexión a las personas, a sus hijos sobre todo. Y ustedes pueden ver ahí este cuadro que yo lo he elaborado de cada uno de los versículos donde aparece preguntas. Todas las que están con verde son preguntas de nuestro amo y salvador Jesucristo. ¿Ok? Y espero que usted no me crea eso y que usted mismo vaya y lo investigue. ¿Ok? Puede ser que el palabrero del pastor Clever esté diciendo mentiras. ¿Ok? Como los hermanos de Berea investigaron. ¿Ok? Ahora bien, mire, entonces vemos por último, en el Evangelio de Marcos vemos realizadas, escúcheme bien, 116 preguntas en total, de las cuales 17 son preguntas entre el pueblo, ¿no? Sin importancia entre la gente. 34 preguntas fueron hechas a nuestro Señor Jesucristo por los judíos, pero 65 preguntas son hechas por Jesús, donde vemos claramente el método de Jesús de hacer preguntas para hacer razonar a las personas y que entiendan por su propia cuenta de lo que Dios desea para ellos. Siempre ese ha sido el método de Dios, las preguntas. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta en cuanto a esta presentación del Evangelio de Marcos para entrar a observar los 6 primeros capítulos rapidito. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver el Evangelio. Sí, sí. Ahí decía que, ¿cómo se llama? A Pedro, a Jacobo y a Juan les decían los hijos del trueno. No, solamente a Jacobo y a Juan. Solo Jacobo y a Juan. Ok. Y usted puede darme un poquito más de explicación por qué les decían eso. Decía que era por su carácter. ¿Será por eso o por? Sí. Según he leído, si no me falla la memoria, Boanerges era ¿cómo es? La expresión, ¿ok? Que se le menciona en el Evangelio de Juan, si no me falla la memoria, ¿no? Y era, creo que por el carácter, ¿no? Eran bien, déjame ver, ahí no, justo lo vamos a ver aquí, ¿ok? En Marcos capítulo 3, versículo 17. Ya lo vamos a ver cuando veamos Marcos, ¿ok? Entonces vamos viendo ahorita el capítulo 1, ¿ok? Ok. Entonces en capítulo 1 vemos claramente, como lo dije al principio, el Evangelio de Marcos es bien breve, bien resumido, ¿ok? Y vemos rápidamente el ministerio de Juan el Bautista, muy resumido, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, el primer viaje por Galilea, ¿no? Y los primeros discípulos, como ya sabemos, Simón y Andrés su hermano, Simón que le cambió por nombre Pedro, ¿no? Y el Señor le dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esa es la clave siempre, ¿sí ve? Dios nos llamó a ser pescadores de hombres. Lamentablemente, ¿a cuánto de nosotros se nos... ¿Quién tiene abierto el micrófono? ¿A cuánto de nosotros se nos explicó eso? Que fuimos salvados para eso.
¿Sí ven? No se nos explica, pero el Señor lo hace énfasis. Y vemos ya desde el capítulo 1 sanidades. Recuerde que Marcos presenta, es práctico en presentar los milagros. Jesús echa fuera demonios en Capernaum, ¿ok? Ahora, ojo lo que dice el versículo 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. ¿Sí ve? Los días de reposo entrando en la sinagoga. Ahí no dice los sábados, ¿ok? Y permítame un ratito, déjeme ir al original, 1:21. No sé si alguien tiene alguna otra traducción que me pueda ayudar. En Marcos 1:21. A ver si me Yo tengo escuchas. Sí, te escuchamos, Marquito. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. ¿Sí ve? ¿Sí ve? El original dice Sabasin y me dice que es neutro, ¿ok? Y es, ¿cómo se dice? DN, ¿cómo se llama esto? No es denominativo, es DN, denominativo y es plural. ¿Se dan cuenta? En el griego, aquí me lo dice. Lamentablemente no lo pueden ver de pronto. No lo pueden ver por la luz que refleja a la cámara. ¿Ok? ¿Sí ven? Como se los enseñé también cuando hablé sobre el día de reposo en Mateo. Entonces, y aquí dice claramente en la traducción correcta, la Reina Valera, y los días de reposo. ¿Sí ve? Aquí Reina Valera lo dice en plural como dice en el griego. ¿Sí ve? Entonces, por eso la importancia siempre de conocer más algo sobre los idiomas. ¿Ok? Entonces Jesús echa fuera demonios, sana a la suegra de Pedro. Ya vimos, Pedro era casado, posiblemente tuvo hijos, y las demás apóstoles también tenían esposa, y más sanidad, ¿no? Cuando llegó la noche, y a muchos estaban enfermos y los traían, ¿no? Y dice en versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Sí ve? Predicaba. Aquí vemos mucho en el énfasis de Marcos. En el 38 también dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Sí? ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para predicar el Evangelio. ¿Para qué somos salvos nosotros? Para predicar el Evangelio. Pero lo hacemos. Y más sanidad, un leproso sanado. Capítulo 2, un paralítico sanado. ¿Ok? Nuevamente, no le trajeron un paralítico que fue cargado por 4. Ahí vemos la importancia de los equipos, ¿no? La importancia de sumar equipo para salvar a otros. Fueron 4 camilleros, necesitamos esos 4 camilleros. ¿Ok? Luego vemos el llamado de Leví o Mateo, los versículos 13 hasta el 20. ¿Ok? Una parábola del paño y los odres. Y nuevamente el versículo 23, Jesús es el Señor del día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Ok, me voy al griego para ver si está en singular o en plural. Marcos 2:23, casi hasta el final. Dice así, que géneto, autón, también está en plural acá en el griego que yo tengo. ¿Ok? ¿Cómo tú lo tienes, Marquito? En la versión que tú tienes. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Bueno, acá en el original nuevamente aparece la palabra sabasin
que es neutro, denominativo, plural, me dice aquí. O sea que por lo que veo, los días de reposo, el Señor era que salía a caminar. Pero recuerden también algo interesante, hermano. ¿Cuánto tenía que caminar un judío en día de reposo? Según los legalistas. ¿Marquito? Buena pregunta. Buena pregunta. Según esto, solamente para sus necesidades, pero no podía caminar nada. Ajá, no podías, según algunos dicen, no más de 1 milla. Pero ¿cuánto caminaba Jesús en día de reposo? Y no solamente que caminaba, sino que ¿qué hacía? Arrancaba espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ok, versículo 24. A ver, nuevamente dice día de reposo y acá dice, nuevamente está en plural, sábasin, ¿no? ¿Y por qué? Porque no era un solo día de reposo, sino en los días de reposo Jesús hacía eso a propósito. ¿Ok? Pero Jesús les dijo, ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre y él y los que con él estaban? ¿Cómo responde Dios a la pregunta de los fariseos? ¿Te das cuenta? El método de Dios con otra pregunta. ¿Te das cuenta? ¿Cómo entró David en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y aún dio de comer a los que con él estaban? También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, versículo 26. El día de reposo en el 26, no, 27, ¿qué dice? Ajá, y ahí Jesús usa el singular, sabatón, neutro, nominativo, singular. ¿Se dan cuenta? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, Señor, aún es amo, dice ahí claramente, de el día de reposo, neutro genitivo singular, sabatu, ¿ok? ¿Estamos? Y nuevamente, capítulo 3, mira lo que dice, otra vez Jesús entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seco una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. ¿Ok? Y vamos a ver lo que dice aquí en el griego. ¿Ok? También está en plural. Sabasin. Neutro, denominativo plural. A ver si en los días de reposo. Porque recuerda que Jesús aprovechaba los días de reposo en la sinagoga. ¿Por qué Jesús aprovechaba los días de reposo en la sinagoga? Porque son los días que todo mundo asistía a la sinagoga. Correcto, Marquito. Era la oportunidad. ¿Sí ven? Es la oportunidad. Mi hermano, yo estoy viendo una serie en Netflix, se llama Los Elegidos. Y y dice, oye, pero es que le dicen a Jesús, tú no puedes sanar a nadie, hoy es día de reposo. Dice, no se preocupen, esto va a ser muy divertido. Se Wow. complacía haciendo milagros, ¿verdad? Que toda la gente lo viera. Era muy divertido nuestro Señor. ¿Ok? Bueno, y nuevamente sigue hablando Marcos de sanidades. ¿Sí ven? Sanidades, vino a sanar. Después vemos en capítulo 3 la lección de los 12 apóstoles. Nuevamente están ahí. ¿Ok? Ahora, interesantísimo, versículo 21, capítulo 3. Alguien me lo lea porque yo no sé si está en su Biblia. Desde el 20, por favor. Después de que ya escogió a sus 12 discípulos. El 20 y el 21, capítulo 3, por favor. Mientras yo busco Boanerges. Dice, a ver, Marcos 3, 20 al 23. No, Marcos 3, 20 y 21, Luchito. Allá, ya, pastor.
Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Muy bien. ¿Qué entendieron ahí, amados hermanos? Pues que no estaba bien de la cabeza, ¿no? O sea, Pero que se ¿quiénes, sentía mal o algo. pero ¿quiénes decían eso? Sus propios amigos y su familia. Los suyos. ¿Quiénes son los suyos? El Ujú. pueblo. Discípulos. Su familia. Familia. Tu familia. Sí, los suyos son la misma familia. Está escrito, hermano, que los mismos de la familia son los empezará el fuego por su Así propia es. casa. ¿Sí ve? Entonces te das cuenta. ¿Por qué? Porque al principio, ¿qué pasó? No le creían a Jesús, sus propios hermanos. ¿Recuerden? En el Eso, Evangelio de Juan. Sí. Alguien aquí en me... la traducción, lengua actual, así está. En el 21 dice, cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía. No, hey, no le hagan caso. Gracias. Me gusta esa Sí. versión. No le hagan caso. Está con un tornillo flojo. Es lo que diríamos hoy día. ¿Se dan cuenta? No le creían. Y mira lo que dice el versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. ¿Eh? ¿Por qué no entraron? Afuerita nomás estamos. Dice, porque está con un tornillito flojo. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Si ve cómo responde Jesús con una pregunta. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de Jesús, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aleluya. Hermanos, tengan mucho cuidado con los católicos. Los católicos niegan que Jesús tuvo hermanos. Ya vimos eso en Mateo 13. Pero porque ellos decían, no, es que todos eran hermanos, los discípulos eran hermanos. Hermano, este pasaje hace bien clara la diferencia entre los discípulos de Jesús, que eran hermanos también, en la fe, como somos tú y yo, y muy aparte los hermanos en la carne. Aquí dice claramente, ¿no? Tu madre y tus hermanos están allá afuera y te andan buscando. Porque te quieren llevar a el manicomio, porque tienes un tornillito flojo por ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Capítulo 4, vemos la parábola del sembrador. Ya eso vimos en Mateo también, ¿no? ¿Qué tipo de terreno? Más que nada, el énfasis es en los terrenos. Claro, la semilla es la palabra de Dios. Pero ¿cómo respondo esa semilla? A todos ha sido plantada, a todos los seres humanos. Porque Dios se ha revelado, como dice Pablo, en las cosas creadas por él. Así que nadie tiene excusa. ¿Ok? Y vemos también que al principio los discípulos, sus apóstoles, no entendían las parábolas y algunas veces Jesús tenía que explicárselas. Y Jesús la explica claramente. ¿Ok? Vemos la parábola de la luz también, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer, poner la luz en alto, hermano. ¿Sí? Ustedes ven, ¿en dónde están los focos que le están alumbrando a ustedes en este momento? ¿Están en el piso? Arriba. ¿Sí ve? No, Arriba. arriba. Arriba porque si se ponen abajo no alumbran bien. Imagínense. Si ves, así mismo nosotros tenemos que alumbrar todo el área. Somos luz. Bueno, somos reflectores de la luz. ¿Ok? Cristo es la luz, pero somos la luz de Cristo. Parábola del crecimiento espiritual, ¿no? Tiene que crecer como la semilla de mostaza. ¿Ok? Nuevamente vemos la semilla de mostaza. Jesús calma el viento y el mar. Ya lo vimos también en Mateo eso, ¿no? Que sus discípulos vieron que Jesús manda
a callar el viento y el mar. Ahora, ojo, hermano, versículo 38. Oh, perdón. Me salté algo con la pregunta de Luisita. Boanerges. La palabra Boanerges significa como que son de conmoción. O sea, eran como de espíritu un poco fuerte, de un carácter un poco fuerte, ¿no? Entonces, pero también tenían como sentimientos. Y lo podemos ver en Juan. ¿Cómo era llamado Juan? El Hello. discípulo amado. El discípulo amado. Ahora, Jesús tenía preferencias. Hello. Aunque Jesús tenía su círculo pequeño, ojo, recuerde, y ahí estaba, el círculo pequeño de Jesús era Pedro, Jacobo y Juan. Así es, amén. Pero Jesús no tenía preferencia de que, Juan era el discípulo. Juan se dice a sí mismo que era el discípulo amado de él. Porque solo lo vemos en el Evangelio de Juan. Ahora, no significa de que Jesús amaba más a Juan, sino que Juan era cariñoso. Recuérdense cuando están celebrando la Pascua y Jesús instituye la cena del Señor. ¿Quién estaba recostado en el regazo de Jesús? Era Juan. Era Juan. Sí, ¿Se dan cuenta? No. Vemos lo mismo en la iglesia hoy en día. A mí me dice, pastor, es que su preferida es fulanita de tal. No que es mi preferida, sino que la hermanita es más amorosa conmigo. ¿Me entienden? Entonces sucede. Y eso no debe traernos a hacerlo. Y lo vemos en los apóstoles. Ninguno se puso celoso. Y además, tenemos que darnos cuenta de algo. Yo no sé si lo mencioné con Mateo. Cuando se sentaban a la mesa, amados hermanos, no era una mesa rectangular ni redonda, como vemos en el cuadro de la última cena de Leonardo da Vinci. Si se da cuenta, esa escena de Leonardo da Vinci es como que usted toma una foto, todo de frente, para que nadie dé la espalda. ¿Se dan cuenta? No. No hay nadie sentado al frente de Jesús porque todos están listos para la foto. ¿Ok? Eso es pura pintura, hermano. Cuando Esta dice es que la se última cena en Veracruz. Ah, Marquito, así fue la última cena en Veracruz. Ahora, cuando la expresión sentarse a la mesa no era que había una mesa física, se sentaban todos en círculo y se sentaban de mayor a menor. Entonces, el mayor estaba a la derecha del Señor. No sabemos quién era el mayor, pero sí sabemos quién era el menor, Juan, porque estaba recostado del otro lado hacia el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos? Ok. ¿Dónde me quedé? Entonces, Boanerges significa que eran de carácter fuerte, de carácter firme. Por eso ustedes ven, ¿quién es el primero de los apóstoles en ser asesinado, en ser martirizado? Esteban. No, de los apóstoles, Marcelino. Apóstoles. Hello. Pedro, ¿no fue el primero? No, No. Marquito, no. Fue el apóstol Pablo, Ah, ¿no? No. Juan el No. Bautista. No, Ah. de los apóstoles, los Él apóstoles. no era apóstol. ¿Ah? Pedro. No. Hello. Juan. No, Juan fue el último. Sí, Ok. en la isla de Patmos. Oh, cierto. ¿Ah? A ver, entonces. ¿Dónde está? Permítame. A ver. Fue Jacobo el Jacobo. hermano de Juan. Déjeme ver en dónde está. Hijo de Zebedeo. Capítulo. Yo decapitado En por el Hechos, Hechos. Hechos 12, ¿va? 12, 12. versículo 2. Gracias, hermano Alejandro.
Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Se dan cuenta? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? El primer apóstol martirizado fue Jacobo. Hechos 12, ¿cuál dijo, pastor? Hechos 12:2. Oh, ok, ok. Pastor, tengo una duda. Me surge una duda. Dígamelo, Dianita. El número de discípulos fueron 12, ¿no? Ajá. ¿Esto tiene relación con lo de las 12 tribus de Judá también? Las 12 tribus de Israel. Ajá, perdón, de Israel. Juro que sí. Acuérdense, creo que lo mencioné en Mateo, cuando el Señor le dice, no, creo que no sé, no. Dice que muchos, después que el Señor dijo, no, el que no deja padre, madre, no es digno del reino de los cielos. Entonces, pero dice, Señor, pero le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo. ¿Cuál fue la promesa que el Señor les dio? Ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Pues son 12. Y ojo, hago un paréntesis aquí. El sucesor de Judas, ¿quién fue? Ananías. Matías. ¿Perdón? Matías. Matías. ¿Matías? ¿Quién da más, quién da menos? Marcelino, ¿tú qué dijiste? ¿Ananías? Ananías. No. No, A ver, Matías. Está en Hechos. Hechos, 16, ajá. A ver, 6. Gaby, ¿ibas a hablar, Gaby? Pablo. Pablo. ¿Quién escogió a los apóstoles? Cierto, fue Pablo. Sí. No, es que estábamos hablando de los que escogieron para enviarlos con Pablo. Estamos hablando de No. capítulo 6 No. Hechos capítulo 1, amados hermanos, recuerden, no vamos a culpar a Pedrito. ¿Fue Matías, pastor? Espérese. No. Matías fue elegido por los hombres que no Sí. tenían al Espíritu Santo todavía. Ah. Jesús no les mandó a elegir a ningún sucesor de Judas. ¿Cuál fue la orden de Jesús? Esperen orando la promesa que les di del Padre de enviar al Espíritu Santo. Cuidado, y por eso muy importante, amados hermanos, ustedes como siervos líderes, dirijan a su iglesia. La iglesia no escoge, es el Espíritu Santo. Amén, Es así es. Dios. Ya, no, con ustedes no fue en mi iglesia. El domingo antepasado fue el día de la hispanidad y expuse Hechos capítulos 13 del 1 al 3. ¿Quién dijo separarme a Saulo y a Bernabé para la obra que os he encomendado? ¿Fue la iglesia de Antioquía? No. Fue el Fue Espíritu el Santo. Espíritu Santo. La iglesia Amén. confirmó, respaldó y pagó, sustentó económicamente el viaje misionero de Pablo y Bernabé por casi 2 años. Así, marido. Porque Cristo Jesús, quien es omnisciente y todopoderoso y es la cabeza de la iglesia, ya tenía el sucesor de Judas. ¿Quién era, Gaby? Pablo. Porque a Matías no se lo ve nunca más. Así que cuidado, ahí vemos un principio, ya les di parte de Hechos, ahí vemos un principio. No existe votación, ni menos la suerte. Dios no actúa de esa manera. ¿Ok? Dios escoge y la iglesia confirma. Capítulo 5 de Marcos, Jesús echa fuera demonios en Gadara. Eso ya lo vimos en Mateo también. ¿Sí? Mateo 8 del 28 al 34. ¿Ok? Vemos también 2 milagros de sanidad. Miren cómo Marcos, como dije en la introducción,
hace énfasis en los milagros de Jesús. Y también lo relata Mateo y Lucas estos milagros. ¿Ok? En capítulo 6 entramos ya. Jesús visita Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a ¿qué? Hello, 6:2. 6. A enseñar. A enseñar, ¿se dan cuenta? A enseñar. ¿Ok? Ahí sí dice genitivo, porque ahí estuvo poco, ¿no? Ahí no tuvo mucho tiempo el Señor. ¿Por qué? Y muchos oyéndole ser, mira, decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Nuevamente, ahí está lo que afirma Mateo 13 del 54-58. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Se escandalizaban, no se alegraban. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Y ve? ¿Y qué hacía Jesús? Versículo 6. Y recorría las aldeas de alrededor. Hello. Sí, enseñando. Enseñando. Amén. La iglesia, amados hermanos, como le mencioné el lunes pasado, necesita ser enseñada. Ya solo le predicas al inconverso, pero una vez que el inconverso acepta a Cristo, tienes que enseñarle para convertirlo en discípulo, después en maestros y después en hacedor de discípulos, pescadores de hombres. ¿Estamos? ¿Ok? Así es. Continúo capítulo 6. Después Jesús envía a los 12 a predicar. También lo vimos en Mateo. ¿Sí ve? Va la doctrina y luego la práctica. Va la enseñanza, luego la práctica. Jesús entrenó, capacitó y envió. ¿Ok? Y también Mateo 6 nos relata la muerte de Juan el Bautista. Ya lo vimos también eso en Mateo 14 del 1 al 14. ¿Ok? Y ¿qué más vemos en el capítulo 6? Los discípulos regresan a Jesús. Versículo 30. Miren lo que dice, hermano. Escuchen. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían ¿qué? ¿Lo que habían qué? Enseñado. Lo que habían enseñado. ¿Se da cuenta? Enseñado. Él le digo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ahí vemos la intimidad que debe tener el pastor con sus líderes. Fuerte. Solos. Yo siempre estaré agradecido con la Convención Bautista de Mississippi, que Dios me permitió ministrar ahí 8 años. Y todos los años, Marcelino, ¿tú te acuerdas? La convención nos pagaba un retiro viernes y sábado, además creo que era porque el domingo teníamos que ir a ministrar en otras iglesias, o hasta el domingo en la mañana, no me acuerdo. Y nos pagaban todo. Y solo... Durante varios años se hizo en el lago Tiacara. Ajá, exacto, en el lago Tiacara. Muy bonito. Miren, un lugar bonito, unas cabañas y cabañas matrimoniales, pastor y su esposa. Pero, mi amado pastor, ¿alguna vez usted ha tratado de convivir solo con sus líderes? Nosotros en nuestra iglesia tenemos una costumbre bíblica. Al final del año, a todos los servidores, el que corta el césped, la grama, el zacate, los diáconos, todos, los porteros, todos los que sirven en la iglesia, se los lleva a comer a un restaurante. La iglesia qué paga. bueno.
Qué bueno, pues yo tengo un cerdito listo ya para Navidad, para el mes de diciembre. Amén, amén, amén. Pero mi amado pastor, la Sí, iglesia es la que debe de cubrir esos gastos. ¿Ok? ajá. Y, Aquí, yo acostumbro aquí, pastor, ajá, cuando vienen las primicias, yo siempre aparto un cerdito, estamos engordándolo para comerlo en diciembre. Una perfecto, cena que hacemos, una cena que hacemos. perfecto. Qué rico. Fritadita, chicharrón. ¿Ok? Sí, sí, ya está. Así que pues, Ya estamos engordando, pues. oh, Pero no se preocupen, bueno, hermanos. Este diciembre todos estamos invitados a Manazas. ¿Mm? amén, 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 claro que sí, pero acá no vamos. Ah, Buen provecho, mi querido Luchito, con los cuy, ahí yo paso. voy a ir a buscar, ya ves, me dan la visa para poder llegar allá. Amén, amén, hermano. Aquí tienen su casa, solamente tienen que obtener la visa y el pasaje. Usted llega al Así es. aeropuerto, el resto es de este servidor. ¿Ok? Bien. ¿Qué le iba a decir algo con respecto a esto? Y también a medio año yo llevo a mis diáconos aparte. Comemos juntos con toda la familia diaconal. Y también yo me reúno con mis diáconos cada cierto tiempo para rendirnos cuentas. Yo rindo cuenta a ellos, que me pregunten, pastor, ¿está leyendo la Biblia? Pastor, ¿está orando? Pastor, ¿cómo está su relación con su esposa? Pastor, ¿cómo está su mayordomía? ¿Está dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Que me pregunten todo. Sí, Después yo sí. le pregunto a ellos, ¿me entienden? Así que pues eso es muy, muy saludable, lo que Jesús nos enseña, ¿ok? Y después vemos la alimentación de los 5,000, como lo vimos en Mateo 14, el 13 al 21. También vimos que Jesús camina sobre el agua, ¿no? Enseñándonos su deidad, ¿no? Lo vimos también en Mateo 14. Jesús en Genezaret, ¿no? Al otro lado también lo vimos, ¿no? En Mateo 14, 34 al 36. Y ahí llegamos hasta el capítulo 6. ¿Ok? Así que pues de aquí a 15 días vamos a ver Marcos 7 hasta el final, que son solamente 16 capítulos, ¿no? Les dije, creo que eran 16. 16 16. cabalitos, ¿sí ve? Así que Sí. nos quedan solo 9 capítulos por estudiar, así que lo podemos hacer en una sola clase. Entonces, el próximo domingo, perdón, el, Lunes. el próximo lunes vendría a ser lunes 27, ¿no? 27, sí, porque ahorita es Ok. 25. Aprovechen esas 2 horas, hagan de cuenta que tienen clase y se ponen al día con las tareas, pero si ven, tienen 2 semanas para ponerse al día con las tareas. No, ¿Ok? pero usted dijo que la próxima semana no, sino que dentro de 15 días. Por eso, tienen 2 semanas. Diciembre 3, ¿no? No 27. Por eso no se van a conectar, no va a haber clase el próximo lunes 27, sino No va a hasta, haber, hasta noviembre 3. 3 de noviembre. Ok, ¿Ok? pastor. Sí, sí. Con el Entonces, propósito de que se pongan al día en las tareas. mi hermano, entonces para el 27 tenemos que entregarle la sesión 6, la sesión Ah, 7 y la sesión 8. hasta el 3 de noviembre me entregan la sesión, hasta la sesión 8. Ok. Ajá, hasta el 3 de noviembre. Ajá. ¿Sí? Y los Pastor, que, sí, nosotros ya entregamos la sesión 7, entonces solo ustedes tienen vacaciones, oh, la sesión aleluya. 8. Ajá. Ok, estoy hablando para esos hermanitos más ocupados, ok. Sí, Que Gracias, pobres, pastor, gracias. sí, sí. ok, así que Sesión pues, 7. pila Raúl ahí, pila Luchito, anímemelo a Santiago. Ok, Estuardito, pilas ahí, te estoy dando 2 semanas. Ok, ahora, hey, pueden ayudarse entre compañeros. Amén. Pueden ayudarse entre compañeros. Llámense, pregúntense, ayúdense, ¿sí? Así que pues, ok.
Si alguien pudiera ser tan amable de mandarme todas sus tareas para checárselas y ya después se las envía. El plagio no es bíblico, ¿ok? No, mi hermano, no, no, La no. Biblia dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos, ¿ok? ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, alguna resolución, nada de quejas. No, pues solo agradecerle, pastor, por su tiempo, ¿verdad? Yo sé que usted es No, muy no, ocupado y la verdad, es un por privilegio. toda, por todo el chance que nos da, ¿no? De seguir estudiando y la verdad es un privilegio, pastor, estar con usted. A Dios sea la gloria. Y Amén. yo les ruego por la misericordia de Dios, ¿no? Que pues sigan adelante. Y si de pronto, si el Señor no viene, pues al menos ya graduarlos. De hecho, déjenme decirles algo, ya me compré mi toga especial. Ah, qué bueno. Ok, porque cuando yo me gradué de mi doctorado, yo no la compré porque era muy cara. Pero Ajá. Pero gracias, ahí sí agradezco a Temu, Gaby. La compré por Temu y sí está bonita. Lo único que el gorro me queda un poquito grande, así que voy a poner un elástico para que me quede el gorro. ¿Sí le llegó entonces, pastor, en Temu? ¿No le llegó muy chiquita? No, al contrario, me llegó un poquitito, un poquito grandecita, pero sí me queda, ¿no? Amén. Pero sí, y está muy bonita y de buena calidad. Tiene un forro por dentro también. Dije, wow, ¿no? Así que pues a ver, no, perdón. Yo no sé si lo compré por Temu o por eBay. Ya no me acuerdo. Ok, listo, ok. Así que pues bueno, amados hermanos, vamos a cerrar de grabar y vamos a finalizar en oración.